El olor a tierra mojada mezclado con la paja recién esparcida dominaba el aire. La multitud se agitaba al ritmo del locutor que anunciaba al siguiente jinete. Era noche de rodeo en Valle Sereno, un pequeño pueblo, pero conocido por albergar el mayor evento sertanejo de la región. Entre los fuegos artificiales y el polvo que se alzaba bajo las patas de los toros, Aurora Antúnez observaba todo desde un lateral de la arena, con los ojos atentos pero el corazón inquieto. No debería estar allí. Y más que nada no debería estar buscándolo a él. Pero ¿cómo ignorar la presencia de Mateus Vilar, el jinete más renombrado de la noche y el prometido de su hermana? Aurora se mordió el labio inferior, intentando ignorar el calor que le subía por el pecho cada vez que los ojos de Mateus se cruzaban con los suyos, aunque fuera por un breve segundo. Estaba mal, lo sabía. Pero desde que había regresado de la capital, después de 2 años fuera, algo había cambiado. El Mateus que conoció en la infancia, tranquilo, amable, casi un hermano, ahora era un hombre. Y no cualquier hombre. Mateus entró a la arena montado en un toro negro, musculoso e indomable. La multitud aplaudió. Las campanas sonaron. Él se preparó. Aurora sintió un vuelco en el estómago. Cuando las puertas se abrieron, todo alrededor pareció desvanecerse. Los gritos, el sonido metálico de la campana, la narración eufórica del locutor. Todo se apagó. Solo estaban ella y él, aunque separados por vallas, multitudes y un compromiso que él jamás debería romper. Mateus resistió los 8 segundos con maestría, como siempre. Cuando desmontó, caminó hacia los bastidores, se quitó el sombrero y pasó la mano por su cabello sudado. Su mirada recorrió el entorno hasta encontrarla. Estaba hecho. El error que ambos intentaban evitar acababa de confirmarse con una simple mirada. Ya no era curiosidad ni admiración, era deseo. Así comenzó lo que jamás debió haber comenzado. Mateus no desvió la mirada mientras caminaba en dirección contraria al tumulto, como si todos los aplausos y felicitaciones que recibía no fueran más que ruido. Aurora permanecía inmóvil, apoyada en la reja, con los dedos apretando el celular con tanta fuerza que le dolía. Sabía lo que pasaría si seguía allí, pero también sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. Al acercarse, él se quitó los guantes de cuero, aún con la respiración agitada por el esfuerzo físico. «No deberías estar aquí», dijo él con la voz baja, ronca, cargada de todo lo que nunca podría decirse en voz alta. «Ni tú», respondió Aurora, en un susurro quebrado por una emoción que oscilaba entre la culpa y el coraje. Se miraron durante largos segundos. El mundo seguía girando a su alrededor. Gritos, luces, el ruido de las botas en el barro, las explosiones de los fuegos artificiales. Pero nada penetraba ese silencio entre ellos. El magnetismo era innegable. La tensión, palpable. «¿Y Clara?», preguntó ella refiriéndose a su hermana. Mateus dudó. Miró al suelo, luego al cielo estrellado que contrastaba con el humo de los cohetes. Suspiró profundamente. «Está en el palco con tu madre. Quería que la recogiera después de la premiación». Aurora negó con la cabeza, sin saber si quería reír o llorar. «¿De verdad se van a casar?». La pregunta quedó suspendida entre ambos como una amenaza. Él no respondió de inmediato. Solo la observó con una mirada que decía más que cualquier palabra. Entonces dio un paso más, peligroso, íntimo, suficiente para que ella sintiera el calor de su piel. «Pensé que podría fingir que lo que siento por ti era solo confusión, pero no lo es». Aurora tragó saliva con dificultad. «Esto está mal, Mateus». «Lo sé». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y por qué se siente tan bien?». Mateus no respondió. En su lugar, tomó su rostro entre sus manos fuertes y callosas. El beso que vino a continuación fue urgente, cargado de todo lo que habían intentado reprimir. No fue un beso tierno, fue hambriento, imprudente, rompiendo todas las barreras morales y emocionales. Cuando se separaron, estaban sin aliento. Aurora pasó los dedos por sus labios, como si quisiera borrar la prueba de lo que acababa de suceder, o eternizarla. «Debo irme», susurró ella, dándose la vuelta apresuradamente y desapareciendo entre las gradas. Mateus se quedó quieto un instante, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Luego retomó su camino, donde trofeos, entrevistas y una novia lo esperaban. Pero él ya no era el mismo. Esa noche Aurora no durmió. Acostada en la antigua cama individual del cuarto que una vez fue suyo, escuchó los fuegos artificiales hasta que se apagaron por completo. Se sentía despojada de todo: control, moral, lucidez. Su mente repetía el beso como una película prohibida. Lo peor era que no se arrepentía, aunque sabía que aquello era el inicio de un abismo. Clara, su hermana, era buena. Siempre lo había sido.
Amaba a Mateus desde la adolescencia. Él era su sueño, su prometido, el futuro padre de sus hijos, el hombre con quien planeaba envejecer. Y Aurora, ella era solo la hermana menor que huyó a estudiar en la capital y volvió convertida en una sombra incómoda. Un pecado vivo. Se levantó de la cama antes del amanecer sin saber qué buscaba, solo intentando huir de sí misma. Caminó por los pasillos de la hacienda en silencio, evitando hacer cualquier ruido. Al salir al porche encontró a su padre alimentando a los caballos. «¿Ya despierta, hija?» Ella sonrió con esfuerzo. «Insomnio». Él asintió con una mirada comprensiva. Aurora siempre había sido inquieta. Decían que no pertenecía a ese lugar, pero ahora estaba más atrapada que nunca. En los días siguientes evitó a Mateus. No respondió a sus mensajes, esquivó sus miradas, desaparecía siempre que él se acercaba. Fingió normalidad ante la familia, aunque cada paso era una tortura. Mateus, por su parte, parecía ahogarse en su propio silencio. Durante una cena familiar, cuando quedaron frente a frente, no dijo una sola palabra. Pero sus ojos decían todo. Decían espérame, decían perdóname, decían aún te quiero. Aurora intentó resistirse, pero bastó otro rodeo el sábado siguiente para que todo se derrumbara. Esta vez fue ella quien lo buscó en los bastidores. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza, aunque su corazón estuviera hecho pedazos. Mateus la siguió sin dudar. Fueron hasta un corral vacío, lejos de las miradas curiosas. «Lo intenté, Aurora», dijo él quitándose el sombrero y pasándose la mano por el cabello. «Te juro que lo intenté, pero no puedo sacarte de mi cabeza, ni de mi corazón». Aurora cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. «Esto va a destruir a Clara». «Lo sé», se acercó con la voz quebrada. «Pero seguir con ella también me destruirá a mí, porque nunca la voy a amar como te amo a ti». Aurora dio un paso atrás. «Estás confundido». «No, estuve confundido durante demasiado tiempo. Ahora, por primera vez, estoy seguro». El silencio entre ellos fue interrumpido por un trueno lejano. La tormenta que se formaba en el cielo parecía reflejar la que se acercaba a sus vidas. «Dime qué quieres», suplicó él. «Y lo dejo todo ahora. El casamiento, los planes, todo». Aurora permaneció inmóvil. El sonido de la lluvia empezaba a golpear el techo de zinc. «Te quiero», dijo al fin. «Pero no así». Él frunció el ceño. «¿Entonces cómo?» Ella levantó la mirada decidida. «Quiero que termines con ella. No por mí, sino por ti. Y entonces, si todavía quieres, búscame. Pero búscame limpio, libre, porque solo así voy a poder amarte de verdad». Mateus asintió con la mirada sombría de quien entiende que el dolor de hoy es el precio de la paz de mañana. «Te amo, Aurora». «Entonces demuéstramelo». La semana siguiente, el escándalo se apoderó del pueblo. La boda fue cancelada. Clara no lo entendía. Lloró, gritó, imploró. Dijo que era por la presión, que Mateus necesitaba tiempo. Él no contó la verdad. Solo desapareció por unos días. Aurora también se fue. Se refugió en una estancia lejana, con una amiga. Necesitaba tiempo, necesitaba aire. Y entonces, una noche tranquila, con olor a tierra mojada una vez más, él apareció en el porche de la casa donde ella se escondía. «Vine limpio», dijo, con los ojos más claros que nunca. «Y aún te quiero». Ella sonrió como quien ha esperado toda una vida. «Entonces entra, porque ahora es nuestro momento». Los días que siguieron a la llegada de Mateus fueron como una nueva estación. Aurora por primera vez se sentía liviana. La culpa seguía existiendo en forma de sombras, pero el amor ahora caminaba a la luz, aunque fuera solo la tenue luz de un nuevo comienzo. Vivieron días alejados de todo. En aquella estancia aislada, vivían como si el mundo exterior ya no existiera. Mateus se despertaba antes del amanecer, montaba a caballo, ayudaba en las tareas de la pequeña finca y volvía sudado, sonriendo, a los brazos de Aurora. Ella cocinaba, leía, caminaba a su lado sin prisa. «Sabes, pensé que solo nos deseábamos porque no podíamos tenernos», dijo él una vez, mientras descansaban bajo un árbol centenario, acostados sobre una manta de picnic, mirando el cielo entre las hojas. «¿Y ahora?», preguntó ella, acariciando su cabello. «Ahora sé que tú eres mi paz, a pesar de todo lo que vivimos. Es como si fueras lo que quedó de mí cuando quité todo lo que era mentira». Aurora sonrió, con el corazón lleno de un sentimiento que rozaba la euforia. «Me gusta pensar que no me elegiste por impulso, sino por certeza». Mateus se giró de lado, atrayéndola más cerca con los ojos fijos en los de ella. «Te elegí con dolor, con miedo, con fallas, pero te elegí, y te vuelvo a elegir cada día». Y así,
Los días fueron apilándose uno sobre otro, como memorias suaves que no sabían que estaban construyendo, hasta que la realidad llamó a la puerta. Fue una mañana fría cuando recibieron la noticia. El padre de Aurora había sufrido un infarto leve. Ella volvió apresurada, y Mateus fue con ella. El regreso al pueblo era como entrar en un campo minado. Clara aún estaba allí. Los vio juntos en el porche de la casa familiar, y por un segundo todos los sonidos parecieron apagarse. Sus ojos, rojos de rabia y dolor, encontraron los de Aurora, luego los de Mateus, y entendió. Sin necesidad de escuchar explicaciones, lo entendió todo. ¿Es esto?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Es con ella? Aurora quiso hablar, explicar, pedir perdón, pero no salió ninguna palabra, solo lágrimas. Yo te amaba, Mateus, dijo Clara con los ojos llenos de lágrimas. Y tú elegiste a mi hermana. Mateus intentó acercarse, pero ella retrocedió. No, ahora es con ella con quien hablas. A mí ya me mataste por dentro. Y se fue, dejando tras de sí un silencio profundo. Aurora lloró durante días. Mateus se quedó a su lado en silencio, sabiendo que ese dolor no era suyo, era de ella, y él no podía sanarlo. Te entiendo, ¿sabes?, le dijo una noche cuando la encontró sentada en el suelo del cuarto abrazando sus rodillas. Si quieres que me vaya, me voy. No quiero ser otra herida para ti. Ella lo miró con los ojos hinchados y rojos, pero firmes. Ya eres mi dolor, Mateus, pero también eres mi cura. Quedarte o irte no cambia lo que ya somos. Él se arrodilló frente a ella y besó sus manos. Entonces me quedo, aunque duela, aunque tome tiempo. Y comenzaron de nuevo, juntos. Poco a poco, el pueblo empezó a aceptar, o al menos a guardar silencio. Las miradas juzgadoras se convirtieron en susurros, que luego se volvieron recuerdos lejanos. Clara se mudó, fue a vivir con una tía en otra región. Aurora la extrañaba. No su presencia física, sino el vínculo que tenían antes de todo. Le escribió una carta a su hermana meses después. No pidió perdón. Sabía que eso no era lo que Clara necesitaba oír, pero confesó cuánto la extrañaba. Le contó que aún soñaba con el día en que pudieran mirarse sin rencor. Nunca obtuvo respuesta, pero supo, por su madre, que Clara la había leído. Eso era suficiente. Por ahora. El tiempo pasó. Aurora y Mateus compraron una pequeña propiedad en las afueras, lejos de las miradas del pueblo, pero lo bastante cerca de la familia como para no parecer una huida. Plantaron árboles, criaron gallinas, reformaron una casa antigua y le dieron el nombre de Esperanza, porque eso era lo que habían construido, con dolor, con decisiones difíciles, con verdades desgarradoras. Mateus siguió compitiendo algunos años más, pero poco a poco se fue alejando de los rodeos. Quería estar más presente. Quería ser más que un nombre en los carteles. Quería ser hogar. Aurora abrió una pequeña escuela rural. Enseñaba a los niños a leer, escribir y soñar. Y sonreía cada vez que uno le preguntaba: «Maestra, ¿qué es el amor?». Ella no respondía con palabras. Miraba por la ventana, donde veía a Mateus sonriendo desde afuera, cuidando del huerto, o esperándola con el caballo ensillado para un paseo al atardecer. Y pensaba para sí: el amor es esto, es lo que elegimos, incluso cuando parece incorrecto. Es lo que construimos, incluso después del caos. Años después, en un rodeo local, Aurora y Mateus volvieron a la arena donde todo había comenzado. Era una noche estrellada, con olor a tierra mojada una vez más. La multitud aplaudía a los jinetes, pero para ellos todo estaba en silencio. Ella le tomó la mano. Si hubiera sabido lo que nos esperaba después de aquel beso, habría retrocedido, habría huido. Mateus sonrió. Y te habrías arrepentido el resto de tu vida. Aurora rió apoyando la cabeza en su hombro. Sin duda. Él besó su cabello. Gracias por haberte quedado. Ella lo miró con los ojos llenos de paz. Gracias por haber vuelto limpio. El amor prohibido de Aurora y Mateus había comenzado entre cercas, juicios y pecados, pero fue creciendo entre elecciones, renuncias y verdades. Y aunque el mundo nunca lo hubiera entendido, ellos sabían. Entre lazos y pecados, su amor había sido la forma más hermosa de libertad. Lo que Aurora no sabía, y que Mateus no se atrevía a contar, era que Clara había descubierto la verdad mucho antes de aquella noche en el porche. Había sospechado de las miradas, de las ausencias, del silencio cargado entre ellos. Había leído los mensajes borrados del celular de Mateus una madrugada cualquiera, mientras él dormía a su lado. Y aún así decidió fingir, porque perder a Mateus era perder el futuro que había idealizado.
Era admitir que incluso siendo la primera en amar, no había sido la elegida. Pero al verlos juntos, ya no pudo sostener la mentira. Las semanas posteriores a la ruptura fueron las más duras para Aurora. Aun con Mateus a su lado, el peso de la culpa era una cadena constante. Por primera vez comprendió que el amor no era solo intensidad, deseo o valentía. Era también dolor, sacrificio y sobre todo consecuencias. El pueblo parecía dividido en dos grupos, los que los juzgaban en silencio y los que los juzgaban en voz alta. No había neutralidad. «Qué vergüenza para usted, señor Antúnez», decían a pocos metros de su padre en la feria. «Miren en qué terminó criar dos hijas con demasiada libertad», susurraban las mujeres mayores de la iglesia. Aurora lo escuchó todo, lo sintió todo, pero lo que más dolía eran los silencios dentro de su casa. La madre, siempre altiva y orgullosa, ahora evitaba mirarla a los ojos. El padre, aunque más comprensivo, permanecía distante, como si para protegerla hubiese levantado una barrera incluso contra sí mismo. «¿Cuándo fue que todo se volvió tan difícil?», preguntó Aurora una tarde sentada con Mateus en el viejo huerto de la hacienda. «Desde el momento en que nos elegimos el uno al otro», respondió él. «Pero si quieres, doy marcha atrás». Ella lo miró fijamente. «No digas eso ni en broma». Mateus la trajo hacia sí y la besó en la frente con ternura. «Enfrento al mundo por ti. Solo necesito que me sigas mirando así, como si todavía lo mereciera». Aurora sonrió con tristeza. «Te miro así porque eres el único que me ve de verdad». Fue después de 3 meses que llegó la primera carta de Clara. La caligrafía era firme, pero el contenido, lleno de pausas. «Aurora, no sé por qué estoy escribiendo. Tal vez porque necesito gritar y ya no tengo dónde. Tal vez porque aún queda en mí una parte que te ama. Sí, te ama. A pesar de todo. A pesar de haber sido traicionada no solo por un prometido, sino por una hermana. Siempre fuiste la más libre, la que huía, y ahora volviste para tomar todo lo que yo estaba construyendo. Y aún así, no consigo odiarte por completo. Solo quería que lo supieras. No voy a volver, pero espero de algún modo que ustedes dos encuentren paz. Clara». Aurora leyó la carta con las manos temblorosas, sentada en el porche de Esperanza, donde vivía con Mateus. Él llegó minutos después y la encontró aún en silencio. «¿Estás bien?», preguntó al ver sus ojos llenos de lágrimas. Ella le entregó la carta. Mateus la leyó sin decir una palabra. Luego respiró hondo y se la devolvió. «Tal vez esto sea lo más cerca del perdón que lleguemos a tener». Aurora asintió, guardando la carta en un sobre antiguo que había pertenecido a su abuela. Y ya es mucho más de lo que esperaba. Al final de ese año decidieron hacer un viaje. Fueron al interior de Minas. Se hospedaron en una posada sencilla, rodeada de montañas y cascadas. Allí, entre senderos y cielo abierto, reencontraron partes de sí mismos que habían quedado atrás. Mateus le pidió matrimonio, de nuevo, esta vez con un anillo de plata sencillo y una mirada sincera. «No necesitamos fiesta, Aurora. Solo nos necesitamos el uno al otro. Solo quiero tenerte todos los días, sin esconderme, sin culpa, sin miedo». Ella respondió con un sí que salió del alma. Se casaron allí mismo, en una ceremonia íntima con solo 2 testigos, el viento y el tiempo. Cuando regresaron, algo había cambiado en ellos. No era solo el anillo en el dedo, era una firmeza en la mirada, una certeza serena de quienes han sobrevivido al juicio y han decidido quedarse. El pueblo aún susurraba, pero ellos ya no se inclinaban ante eso. La madre de Aurora, poco a poco, volvió a hablar con su hija. El padre retomó los almuerzos de los domingos. Las heridas no estaban curadas, pero comenzaban a cicatrizar. Y cuando, 1 año después, Aurora anunció que estaba embarazada, las puertas de la familia se abrieron por completo. Mateus lloró como un niño al escuchar por primera vez el latido del corazón del bebé. «Es el sonido más hermoso que he oído», dijo él. «Es el sonido del amor», respondió Aurora. Y lo era. El niño nació al final del invierno, con los ojos intensos como los de su padre y la expresión serena de su madre. Le pusieron por nombre Bento, en honor al abuelo. En los días en que el sol se escondía, Aurora lo tomaba en brazos y le contaba historias, algunas reales, otras inventadas. Pero había una que siempre contaba con los ojos llenos de lágrimas. Había una vez una joven que se enamoró de un hombre al que nunca debió amar, y mientras su hijo dormía, completaba en silencio, pero que se convirtió en el amor de su vida. El tiempo pasó. Poco a poco, el rodeo se volvió recuerdo. Los carteles de Mateus que antes adornaban los postes del pueblo ahora estaban enmarcados en la pared de la escuela donde Aurora enseñaba. Los alumnos preguntaban si era cierto que aquel hombre era el padre de Bento. Ella sonreía, orgullosa.
Sí, y fue el jinete más valiente que he conocido. No preguntaban por qué había dejado los rodeos, pero lo sabían. Era porque había encontrado algo más fuerte que cualquier toro: el amor. Un día, Clara volvió al pueblo. De sorpresa, Aurora la vio en la panadería y se quedó sin aliento. No se veían desde hacía casi 4 años. Clara se acercó. Estaba diferente, más delgada, más seria, pero con los mismos ojos castaños que compartían la misma sangre. «Estás bonita», dijo Aurora, sin saber qué más decir. «Tú también», respondió Clara con una sonrisa contenida. El silencio se alargó. «Tengo un hijo», dijo Aurora, como si eso lo explicara todo. «Lo sé, lo vi en una foto. Bento. Bonito nombre». Nueva pausa. «Gracias por escribirme aquella vez», dijo Aurora con la voz quebrada. Clara sintió. «Me heriste, mucho, pero necesitaba saber si todavía sentía odio. Y... no lo siento». Aurora lloró. Por primera vez lloró aliviada. «¿Crees que algún día podrás perdonarme?» «No lo sé, pero quizás podamos tomar un café». Eso es un comienzo. Y lo fue. La historia de Aurora y Mateus no fue escrita con tintas suaves. Fue marcada por cortes, heridas, decisiones difíciles, pero también por valentía, verdad y amor. Y al final, como toda buena historia, no terminó con un punto final, sino con un nuevo capítulo cada amanecer. El tiempo, aunque cura heridas, nunca borra cicatrices. Y aunque Aurora y Mateus vivían en paz, sabían que el amor, para sobrevivir, debía cultivarse como la tierra antes de la cosecha. Bento crecía fuerte, curioso, con un brillo en los ojos que recordaba a ambos, pero también parecía llevar algo más. Una intensidad silenciosa, como si incluso pequeño ya sintiera el peso de las historias que lo antecedieron. A los 5 años Bento ya sabía montar. Mateus le enseñaba pacientemente, como quien moldea no solo a un jinete, sino a un hombre. «Papi, ¿por qué mamá llora a veces cuando mira el cielo?», preguntó un día, montado en el lomo manso de un caballo bayo. Mateus no respondió de inmediato. Lo sostuvo por la cintura y lo bajó del caballo con cuidado. «Porque ella siente todo con el corazón. Y a veces el corazón recuerda lo que ya dolió», respondió. Bento frunció el ceño, pensativo. «Pero mamá también sonríe. Y por eso es fuerte», dijo Mateus con los ojos brillando. «Porque incluso después del dolor, eligió sonreír». Aurora, por su parte, veía en Bento una redención silenciosa. En los ojos de su hijo veía aquello que no pudo salvar en Clara y lo que casi perdió de sí misma. Le enseñaba a respetar, a escuchar, a cuestionar, pero también a amar, con valentía. «Te vas a equivocar, hijo», le dijo una noche cuando él se despertó después de una pesadilla. «¿Y si nadie me perdona?». Ella lo abrazó. «Entonces aprenderás, y serás mejor, porque quien ama de verdad aprende a no repetir el dolor que causó». Bento la miró, como si supiera que esas palabras no eran solo para él. Con el paso de los años, la Hacienda Esperanza se convirtió en un referente en educación rural. La escuela que Aurora había fundado creció. Llegaron nuevos maestros, más alumnos e incluso un pequeño proyecto de incentivo a la lectura en el campo. Mateus construyó una arena más pequeña, donde los jóvenes podían entrenar con seguridad. No quería que Bento fuera a los rodeos como él lo había hecho, impulsivo, hambriento de gloria. Quería que si algún día decidía montar, lo hiciera por amor a la tierra, no por huir del vacío. A veces, sin embargo, el pasado reaparecía. En miradas atravesadas en el pueblo, en sonrisas ácidas de viejas conocidas de Clara o incluso en comentarios disfrazados de cortesía. «¿Cómo está tu hermana?», preguntaban con falso interés. Aurora respondía con serenidad. «En paz», como debería estar todo el que eligió seguir adelante. Fue una mañana de octubre, con Bento ya de 8 años, cuando Clara reapareció de forma definitiva. Vino para el cumpleaños de la madre. Llegó sin avisar, con una maleta pequeña y una mirada distinta, menos dura, más madura. Aurora se sorprendió, pero no intentó huir. Solo respiró hondo y fue a su encuentro. «¿Viniste?». «Vine», respondió Clara, «y aún no sé si fue buena idea, pero estoy aquí». Ambas quedaron en silencio en el jardín de la casa de su madre, donde las rosas estaban en flor. «¿Hay alguien en tu vida?», preguntó Aurora, intentando no parecer invasiva. Clara sonrió de lado. «Lo hubo, un hombre bueno, pero no funcionó. Lo siento». «No lo sientas. A veces uno necesita que algo termine para entender lo que merece». «¿Y qué crees que mereces?». Clara la miró y por primera vez sus ojos no estaban llenos de rabia. «Paz. Y quizás un poco de amor que no tenga que ser disputado». Aurora bajó la mirada.
Tenía ganas de abrazarla, pero aún había espinas entre ellas. A Bento le encantará conocerte mejor, dijo. Clara asintió. Y a mí a él. Siempre pensé que lo odiaría. Pero cuando vi una foto entendí que no tiene culpa de nada. Es solo fruto de una elección difícil, pero valiente. Y eso fue todo lo que Aurora necesitó oír. Ese mismo fin de semana, Clara y Bento se sentaron a dibujar juntos en el patio de la abuela. Aurora los observaba desde la ventana, con lágrimas en los ojos. Mateus llegó por detrás, abrazándola con cuidado. ¿Está todo bien? Ella asintió. Creo que por fin estamos en el camino correcto. Tardamos, pero el camino más hermoso siempre es el que lleva más tiempo recorrer. Aurora rió. Y yo que pensé que íbamos a vivir para siempre en secreto, escondidos del mundo. Mateus le besó la frente. El mundo solo es peligroso cuando te escondes de él. Ahora, que nos vea. Los años pasaron. Aurora publicó un libro, una colección de crónicas sobre el amor, el perdón y el sentido de pertenencia. Lo llamó Entre lazos y pecados. No mencionó nombres, pero quienes conocían la historia sabían. Mateus fue su mayor motivador. Presentaron el libro en la biblioteca del pueblo y, para sorpresa de Aurora, Clara estaba en primera fila, con el libro en el regazo y los ojos brillando. Escribiste con el corazón, dijo al final. Y esta vez estaba completo. Aurora sonrió emocionada. Porque tú me ayudaste a juntar los pedazos. Cuando Bento cumplió 18 años participó en su primera monta, solo para sentir la experiencia. No logró mantenerse los 8 segundos. Cayó con dignidad y se levantó sonriendo. Mateus corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y le dijo: ahora ya sabes, esto es solo adrenalina. La vida de verdad está allá afuera, hijo. Y necesita gente que aguante más que un toro bravo. Necesita quien soporte la verdad. Bento sonrió, cubierto de tierra y orgullo. Lo aprendí con ustedes. Y así, el tiempo siguió su marcha. Aurora y Mateus envejecieron juntos, con arrugas en los ojos y paz en el pecho. Su historia, que empezó como un error, se convirtió en ejemplo de transformación, no de perfección, sino de amor real, de ese que elige, que permanece, que se reconstruye incluso después de romperse. Y cada vez que alguien preguntaba, ¿cómo se conocieron?, ellos se sonreían, cómplices, y decían, fue en una noche de rodeo, y en ese lazo nunca más nos soltamos. La hacienda Esperanza seguía en pie, ahora con nuevos árboles, más senderos y un columpio improvisado para los nietos que Aurora soñaba con acunar algún día. La casa, restaurada por Mateus con sus propias manos, cargaba en cada rincón las huellas de la vida que construyeron con esfuerzo, perdón y amor. Bento ya era un hombre. Estudiaba agronomía, pero volvía a casa en cada feriado diciendo que extrañaba el olor a tierra mojada, el pan de queso de su madre y las charlas de tarde con su padre. ¿Qué harían diferente si pudieran volver en el tiempo?, preguntó una noche, mientras los tres estaban sentados alrededor de la fogata que él mismo había encendido en el patio. Mateus miró a Aurora antes de responder. Ella se recostó en su hombro. Te habría amado antes, sin miedo, dijo Mateus. Y yo me habría permitido creer que merecía ese amor, completó Aurora. Bento sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Ustedes dos me enseñaron lo que es el coraje, no el de enfrentar al mundo, sino el de enfrentarse a uno mismo. No respondieron, solo sonrieron, con ese tipo de silencio que solo existe entre quienes ya han vivido demasiado. Los años siguieron avanzando. La madre de Aurora falleció en una tarde lluviosa de invierno. Clara, que ahora vivía en otra ciudad, regresó para el velorio. Fue Aurora quien sostuvo su mano al cerrar el ataúd. No hablaron mucho ese día, pero los gestos lo dijeron todo. Después del entierro, Clara se quedó unos días en el pueblo. Ella y Aurora pasaron horas en el viejo jardín de la casa de los padres, regando flores y recordando la infancia. A veces creo que mamá nunca nos entendió del todo, dijo Clara, cavando con una pequeña pala. Tal vez no, pero amó lo mejor que pudo. A veces amar ya es suficiente, respondió Aurora. Clara limpió sus manos en la bastilla del pantalón y miró a su hermana. ¿Sigues escribiendo? Siempre. Es donde se refugia mi alma. Te convertiste en alguien hermosa, Aurora. Ella sonrió. Creo que tardé en creerlo. Clara asintió. Yo también. Y ese día, por primera vez en muchos años, Aurora sintió que ambas eran libres. Mateus empezó a sentir que las rodillas le fallaban con más frecuencia. Aurora, siempre atenta, lo acompañaba a todas las consultas, aunque él se quejara de las salas de espera y de los exámenes repetidos. Viejo gruñón, decía ella mientras le ayudaba a quitarse las botas.
Gruñón solo hasta que tú me sonríes, respondía él, y todavía hacía que su corazón latiera un poco más fuerte. Habían envejecido, pero el amor entre ellos no. Solo había cambiado de forma, menos urgencia, más presencia, menos tormento, más verdad. A los 70 años Mateus decidió escribir un diario. Aurora lo animó. Decía que su historia merecía ser contada con la misma fuerza con la que él la había vivido. ¿Y si nadie quiere leerlo?, preguntó él. Yo quiero. Bento querrá. Nuestros nietos también. Y aunque nadie lo lea, habrás dejado tu voz en el papel. Él escribió sobre su padre que murió temprano, sobre los rodeos, sobre la noche en que vio a Aurora por primera vez como mujer, y no más como la hermana de su prometida. Escribió sobre el beso escondido, sobre el dolor de la elección, sobre el valor de comenzar de nuevo. Y al final dedicó el cuaderno a Aurora. Para ella, que me enseñó que pecar por amor es muchas veces el camino más puro hacia la salvación. Ella lo leyó con los ojos llenos. Guardó el diario en la estantería de la sala, entre sus libros y los juguetes de los nietos que ahora pasaban los fines de semana en la hacienda. Bento se casó joven con una chica de sonrisa amplia y pies descalzos llamada Joana. Tuvieron gemelos, una niña con el cabello dorado como el trigo y un niño con ojos castaños y firmes como los del abuelo. Aurora lo sostuvo en brazos el mismo día. Mateus lloró tanto que tuvieron que sacarlo de la sala de partos. Luego juró que ya no viviría más para los rodeos ni para la tierra, sino para contar historias junto a la chimenea. Abuelo, ¿cómo te enamoraste de la abuela?, preguntó su nieta de 7 años una noche. Mateus miró a Aurora, que ya sabía que él contaría la versión filtrada. Monté un toro bravo en una noche de rodeo, y entre la multitud había una joven con los ojos más bonitos que jamás había visto. ¿Y ella te besó? No. Huyó de mí, pero yo la seguí, y cuando la encontré, supe que nunca más la dejaría ir. Aurora, sentada en el sillón, cerró los ojos con una sonrisa. La versión real era más sucia, más intensa, más dolorosa, pero esa era suficiente, porque el final había sido el mismo. Habían vencido. Años más tarde, Mateus falleció mientras dormía, en su silla favorita, con el diario en el regazo y una sonrisa en los labios. Aurora lo encontró por la mañana, con el sol entrando por la sala y las ventanas abiertas. Se sentó a su lado, tomó su mano y se quedó allí por largas horas sin llorar, porque él se había ido en paz y había dejado todo lo que podía. Memorias. En el velorio acudieron decenas de personas, exalumnos de la escuela, jóvenes que entrenaron con él, antiguos vecinos y hasta jinetes que alguna vez compitieron con él. Bento leyó un fragmento del diario. Clara sostuvo la mano de su hermana durante el discurso. Al final, Aurora colocó una rosa blanca sobre el ataúd y susurró: «Tú me amaste como nadie más podría haberlo hecho. Y yo te amé hasta el final». «Hasta el final», repitió Bento abrazando a su madre. Hoy la Hacienda Esperanza sigue viva. Aurora, ahora viuda, aún enseña. Cuenta historias a los nietos y organiza encuentros literarios con mujeres de la región. Su nombre es respetado, su historia, conocida. Nunca volvió a casarse. Dice que amar de esa manera una vez en la vida es suficiente. Y todas las noches, al sentarse en el porche con un libro en las manos y el sonido distante del viento entre los árboles, cierra los ojos y siente. Siente el olor de la tierra, el sonido de las campanas, el calor del beso prohibido, el sabor de todo lo vivido. Porque incluso entre lazos y pecados descubrió: el amor, el verdadero amor, no necesita ser perfecto, solo necesita ser real. Aurora pasó los primeros meses sin Mateus en una quietud que nadie supo descifrar. No era tristeza amarga, ni desesperación. Era un silencio sereno, como si hablara con él todos los días sin necesidad de palabras. Como si el amor que habían vivido estuviera tan presente como el sonido del viento o el aroma del café por la mañana. Las mañanas seguían igual. La tetera silbaba a la misma hora, los gallos cantaban sin retraso, y Bento llegaba todos los domingos con Joana y los gemelos, trayendo vida a la casa que se negaba a apagarse. Aurora caminaba despacio por el porche, con pasos más lentos, pero la mirada firme. Escribía más que nunca, no para publicar, sino para recordar. Y, sobre todo, para dejar algo a los nietos, un rastro de todo lo que fue. «Abuela, ¿el abuelo todavía te escucha?», preguntó la pequeña Elisa con sus 8 años y ojos de jabuticaba. Aurora sonrió con ternura, bajando al nivel de la nieta. «Creo que sí, y si no me escucha me siente, porque cuando uno ama mucho a alguien, ese amor sigue viviendo en nuestro corazón y resuena por ahí». La niña la abrazó con fuerza.
Cuando crezca quiero un amor así. Entonces prométeme algo, dijo Aurora apretándole la mano. ¿Qué cosa? Que nunca aceptes un amor a medias, que esperes por el que te haga sentir completa, aunque tarde, aunque dé miedo. Elisa asintió, y en esa mirada Aurora se vio a sí misma tantos años atrás, cuando todavía creía que los errores nos hacían indignos de amar. Ahora sabía la verdad. Los errores solo nos enseñan a amar mejor. La escuela rural, que comenzó con solo 7 niños, ahora tenía una clase de 30. Aurora ya no enseñaba todos los días, pero aún iba 2 veces por semana para contar historias, incentivar la lectura y a veces simplemente escuchar. «Señorita Aurora, ¿por qué nunca se volvió a casar?», preguntó un alumno de 12 años un día. Ella rió acomodando las gafas en su nariz, porque cuando uno ama de la forma correcta, no necesita repetir la historia, solo cuidarla para siempre. ¿Y su esposo fue un amor de los correctos? Ella pensó un momento, y entonces respondió con voz firme. Fue un amor de los incorrectos, que tuvimos el coraje de volver correcto, y eso vale más que cualquier cuento de hadas. En el 10º cumpleaños de los gemelos, Bento organizó una gran fiesta en la hacienda. Vinieron vecinos, amigos, antiguos compañeros de la infancia. Aurora, con un vestido claro y una sonrisa luminosa, irradiaba paz. Clara también estaba allí, esta vez con una nueva pareja, un médico callado, gentil, que la tomaba de la mano con cariño. «No pensé que volvería tantas veces a esta tierra», dijo Clara, al encontrar a Aurora en el huerto durante la fiesta. «Ni yo. Pero al final, es aquí donde todo cobró sentido». «¿Me perdonas?», preguntó Clara de repente. Aurora la miró con sorpresa. «Soy yo quien debería preguntarte eso. Ya pasó, Aurora. Todo pasó. Pero hay un vacío que quedó, y no quiero llevarlo conmigo para siempre». Aurora abrió los brazos, y en ese abrazo tan largo y apretado todos los años de dolor parecieron disolverse. «Te amo, Clara». «Yo también, Aurora. Mucho». Meses después, Clara llamó con una noticia inesperada. Estaba embarazada. Aurora lloró al teléfono. «La vida realmente es generosa cuando aprendemos a perdonar, ¿verdad?». «Sí», respondió Clara. «Creo que el tiempo solo esperaba que dejáramos el orgullo de lado». Aurora fue elegida madrina del bebé, y ese día, cuando sostuvo a la recién nacida en brazos, sintió algo que jamás había experimentado: la sensación de que todo, absolutamente todo, había valido la pena. El tiempo pasó como debía pasar, con firmeza pero con dulzura. Aurora envejeció con dignidad, sabiduría y muchas historias. Era vista como ejemplo, no de perfección, sino de verdad. Su nombre empezó a mencionarse en charlas, ferias del libro e incluso en reportajes de televisión. Pero nada la emocionaba más que oír a uno de sus nietos decir: «Cuando crezca quiero amar como tú y el abuelo». Ella siempre respondía con una sonrisa suave: «Entonces no tengas prisa. El amor correcto no grita. Llega cuando dejas de correr detrás de él y empiezas a estar en paz contigo mismo». A los 84 años, Aurora ya no escribía como antes, pero seguía registrando pensamientos en cuadernos sencillos, con letra pequeña y márgenes dibujados a mano. En una de sus últimas anotaciones escribió: «El amor prohibido que viví me salvó de una vida mediocre. Me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, es elegir aún temblando por dentro. Y que el perdón, aunque tarde, es el mayor regalo que podemos darnos». Al final de ese cuaderno, una sola frase subrayada 3 veces: «Fui amada por completo». Y eso basta. Y bastaba. Aurora partió en una mañana silenciosa de primavera, con los nietos jugando en el jardín y un libro abierto sobre su regazo. Partió en paz, como vivió sus últimos años, con dulzura, firmeza y amor. Fue sepultada junto a Mateus, bajo un hipé amarillo que él mismo había plantado. En la lápida, una sola frase: «Entre lazos y pecados eligió amar, y fue libre, y quienes la conocieron jamás la olvidaron».